Hay discos instrumentales que pueden hacerte sentir adrenalina y melancolía, sin una sola palabra. Este es uno de esos discos. Hoy te voy a mostrar por qué Ethereal de In Dreamer's Mind es uno de esos EPs que merecen mucha más atención en el instrumental metalcore europeo. Si te gusta el metal instrumental que no se queda solo en la técnica, sino que busca generar emociones reales, atmósferas profundas y una narrativa clara sin necesidad de voz, este video es para ti. Hoy vamos a adentrarnos en un EP que combina la agresividad del metalcore con la sensibilidad del post-rock y el lenguaje emocional del piano. Este tipo de discos no están pensados para el consumo rápido. Ethereal es un EP que pide atención, no es música de fondo, es un viaje sonoro que se va construyendo poco a poco. Aquí no vamos a hablar solo de riffs o producción, sino de sensaciones, identidad y del lugar que In Dreamer's Mind está empezando a ocupar dentro del metal instrumental actual. Si te gusta el metal instrumental emocional, pianos melancólicos y riffs con intención, quédate hasta el final. In Dreamer's Mind es un proyecto polaco liderado por el guitarrista Mariusz Ferenc y el bajista Jarek Wojcielonek. Su sonido se mueve entre el instrumental metalcore, post-rock y atmósferas cinematográficas. Publicado el 29 de mayo de 2021, Ethereal cuenta con 6 tracks y una duración de un poco más de 25 minutos, mezclado y masterizado por Videk, un referente dentro del instrumental europeo, el cual ya hemos reseñado en el canal para que lo cheques. The Last Dreamer. El EP abre con una base de piano sutil, bajo expresivo y guitarras etéreas. La batería entra con delicadeza, dejando respirar cada nota. Un inicio introspectivo que recuerda al enfoque emocional de Distant Dream. Duration. Aquí el pulso sube, baterías más dinámicas, guitarras acústicas que evolucionan hacia riffs rítmicos y un solo melódico que se siente profundamente nostálgico. Ethereal, la pieza central del EP. Riffs contundentes, redobles precisos y solos agudos que flotan sobre una base sólida. Un equilibrio perfecto entre fuerza metalcore y sensibilidad post-rock. El sonido me hizo recordar a The Garden of Existence de Videk. Take Your Life. Texturas post-rock, teclados ambientales y un desarrollo que apunta claramente a influencias japonesas debido a las influencias de Mariusz. El piano toma protagonismo antes de explotar en un solo rápido y emocional. Stoned Soul, la canción más introspectiva, piano protagonista, orquestaciones sutiles y una vibra de balada otoñal, mezclada y masterizada por Patrick Moulton. Destaca por su carga emocional. Y por último tenemos Winds of Junko, el cierre más experimental y agresivo, bajo dominante, pianos oscuros y momentos cercanos al death, debido a las influencias de Jarek, con guitarras más distorsionadas y oscuras, cambios constantes de atmósfera que hacen de este track el más impredecible del EP. No estoy muy seguro si esta canción tiene relación con un personaje llamado Junko Enoshima del anime Danganronpa, o por consiguiente con el caso de Junko en Japón de 1988-89. Uno de los mayores aciertos de Ethereal es su identidad emocional. Cada canción tiene una intención clara y no se siente como una simple colección de ideas técnicas. El uso del piano es parte necesaria en el disco. El bajo tiene un protagonismo real
algo poco común incluso dentro del metal instrumental. Jarek no solo acompaña, dialoga constantemente con las guitarras, aportando peso, groove y carácter. La producción es limpia pero no fría. Videk logra un balance entre claridad y calidez, dándole un respiro a cada instrumento. Además, la dinámica del EP evita la saturación sonora, algo clave para mantener la atención durante todo el recorrido. Tiene identidad clara emocional, excelente uso del piano, bajos con protagonismo real y producción limpia y envolvente. Aunque el EP es sólido, hay momentos donde algunas ideas podrían desarrollarse más. Ciertos pasajes atmosféricos se sienten como transiciones cuando podrían convertirse en climas más memorables. Si te gusta un metalcore más agresivo o directo, el disco puede percibirse como contenido en exceso. Las canciones no funcionan como una emoción inmediata, se van construyendo de manera progresiva. Esto no es necesariamente algo negativo, pero sí puede limitar su impacto en las primeras escuchas, especialmente si buscas energía constante sin tanta pausa emocional. Algunos pasajes podrían desarrollarse más, y pienso que en este EP falta una canción más agresiva. Si eres fan de proyectos como Videk, Distant Dream o incluso ciertos pasajes más atmosféricos de Flinny, Ethereal encaja perfectamente en esta línea emocional. Por cierto, todos estos proyectos ya los hemos reseñado en el canal para que lo cheques. A diferencia de otros proyectos instrumentales que priorizan la virtuosidad, In Dreamer's Mind apuesta más por la emoción y la sensación. No busca impresionar a cada segundo, sino más bien crear una experiencia completa. Dentro del instrumental metalcore, este EP se siente más introspectivo que técnico, más emocional que explosivo, y eso le da una identidad propia frente a proyectos más gen o progresivos. Si te gusta Videk, Distant Dream o el metal instrumental con emoción, este EP es para ti. In Dreamer's Mind es un proyecto que claramente aún está en proceso de evolución. Ethereal muestra una base creativa muy sólida, pero también deja entrever que todavía hay mucho terreno por explorar. Mostrando trabajos interesantes y probando con sonidos sin limitarse, para poder crear discos con elementos que resalten y los caractericen, creando composiciones profundas y reflexivas, que contengan esa chispa de emoción y energía. Si el proyecto logra afinar aún más su identidad y atreverse a llevar sus ideas al límite, ya sea con estructuras más largas, mayor contraste o conceptos más ambiciosos, podría posicionarse como un referente dentro del metal instrumental europeo. La clave estará en mantener esa carga emocional sin perder creatividad. Si lo logran, el siguiente lanzamiento podría marcar un salto importante. Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto aún tiene mucho por explorar. La base está ahí, solo falta más exposición. Ethereal no es un EP para todos, y eso es justamente lo que lo hace especial. Es un trabajo honesto, introspectivo y emocional, que se aleja del virtuosismo. Es un disco ideal para escuchar de principio a fin sin distracciones. Si te interesa el metal instrumental que prioriza la atmósfera, la melancolía y la emoción sonora, Ethereal es una experiencia que definitivamente vale la pena escuchar. El EP está disponible de forma gratuita en Bandcamp. Te dejo el enlace en la descripción. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de In Dreamer's Mind por si quieres seguir más noticias sobre el proyecto. Déjame en los comentarios qué te pareció este EP. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra proyectos independientes como este. Si te gusta el metal progresivo instrumental y el gen, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte los siguientes análisis. Gracias por llegar hasta el final.